Un saludo cordial para ustedes que me honran con su atención. En el día de hoy he seleccionado el pasaje que conocemos como la vid verdadera. Se encuentra en el capítulo 15 del libro de Juan en la Biblia y cubre los versos del 1 al 11. Una vid es una planta de uvas. Por medio de esta comparación de la vid, las ramas y el fruto, Jesús estableció los principios fundamentales de la vida cristiana. La relación de Jesucristo con los que creemos en Él se describe en este pasaje. Así como las ramas dependen completamente de la planta para su vida, su sustento, su crecimiento y su fruto, los creyentes dependemos completamente del Señor Jesús como fuente de nuestra vida y nuestro fruto espiritual. Y como las ramas no pueden dar fruto si no están unidas a la planta, los creyentes tampoco podemos dar fruto si estamos separados de la unión con Cristo. La verdad central que Jesucristo nos quiso comunicar mediante esta comparación es la importancia de permanecer unidos a Él. La verdad central es la permanencia de una persona con Cristo. Determina o es evidencia de si esa persona es salvo o no es salvo. Es según el grado en que los redimidos permanezcan en comunión con Cristo que pueden dar fruto espiritual. Paso a leer el verso 1 del pasaje que se encuentra en Juan 15 del 1 al 11. Y lee: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En el libro de Juan aparecen 7 afirmaciones de nuestro Señor Jesucristo, las cuales comienzan con la frase yo soy. Esta es la séptima, la última de ellas. En ellas, Jesucristo declara su divinidad. Jesús, siendo Dios en forma humana, señaló hacia Él como la fuente de vida, de crecimiento y de productividad espiritual. En el Antiguo Testamento se identifica al pueblo de Israel como la vid de Dios. Israel era el canal mediante el cual las bendiciones de Dios fluían hacia el mundo. Pero Israel demostró ser una planta infiel y sin fruto. En el Antiguo Testamento, Dios lamenta el fracaso de Israel para producir buen fruto y advierte sobre el juicio en que habría para Israel. Esto se encuentra en el capítulo 51 del profeta Isaías. La desobediencia de Israel la convirtió en una planta vacía y la inutilizó como canal de bendición de Dios. Ahora esas bendiciones solo vienen por unión con Jesucristo, quien es la vid verdadera, la planta verdadera. La fe en Jesús se vuelve la característica definitiva para la membresía de una persona en el pueblo de Dios. La palabra verdadera se refiere a lo que es real, no a un modelo o algo similar. Se refiere a lo que es perfecto, no a lo que es imperfecto.
se refiere a lo que es genuino, no a lo que es falsificado. Jesús es la vid verdadera en el mismo sentido en que Él es la luz verdadera, como dice en Juan 1:9, o como es la revelación completa de la verdad espiritual. Él es el verdadero pan del cielo, como dice en Juan 6, y es la fuente de sustento espiritual de nosotros los creyentes. La frase "y mi padre es el labrador" se refiere al que cultiva la tierra. Un labrador es un agricultor. Además de sembrar, fertilizar y regar la planta, el labrador tenía dos responsabilidades adicionales. Primero, cortaba las ramas que no daban fruto. Y segundo, podaba las ramas que daban fruto para que dieran más y mejor fruto. Leo el verso número 2. Toda rama que en mí no lleva fruto, la quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. La planta tiene dos clases de ramas: aquellas que llevan fruto y las que no llevan fruto. Las ramas que llevan fruto representan a los verdaderos creyentes de todas las épocas, de toda la historia de la humanidad. Las plantas que no llevan fruto representan a los que profesan tener fe, pero su falta de fruto indica que en su vida nunca ha ocurrido una unión genuina con Cristo y no reciben su vitalidad de parte de Cristo. El labrador se esmera en la labor de remover la vegetación muerta para que la rama pueda desarrollarse bien. Esta acción se aplica a personas que nunca creyeron de verdad y serán arrancados por el juicio de Dios. Hay dos señales que identifican las ramas verdaderas en esta comparación. En primer lugar, producen fruto. Esta característica las separa de las ramas falsas. Y en segundo lugar, permanecen en el amor y la comunión con Cristo. Y como consecuencia, operan en la vida en cooperación completa con Cristo, que es la fuente de vida, y obedecen sus mandamientos, siguiendo el ejemplo de Jesús, que siempre obedeció al Padre Celestial. La obediencia prueba el amor de una persona por Cristo, demuestra que es auténtico. Los creyentes obedecen los mandamientos de Dios, los incrédulos no los obedecen. Pero eso no quiere decir que quienes aman a Cristo siempre obedecerán a la perfección. Hay ocasiones en que incurrimos en desobediencia y como consecuencia de ello, nuestra comunión con Jesucristo se debilita. No dejamos de ser hijos de Dios, pero la comunión no es la misma, no es de la misma calidad. El Padre quiere que seamos productivos. Por eso tomará a todo aquel que lleva fruto y lo limpiará para que lleve más y mejor fruto. Leo el verso número 3. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. El Padre limpia las ramas verdaderas, eliminando todo lo que debilite su energía espiritual y dificulte su fructificación. Su limpieza requiere
eliminar cualquier cosa que limite la comunión con Jesucristo, para lo cual contribuye la disciplina que viene de las dificultades, el sufrimiento y la persecución. Saber que el Padre Celestial usa el dolor que soportamos los cristianos para beneficiarnos, elimina todo miedo, toda autocompasión y queja de parte nuestra hacia el Padre Celestial. El sufrimiento es uno recursos de nuestro Padre Celestial en su trabajo de limpieza en aquellos que creemos en Él. Dios remueve todas aquellas cosas de la vida del creyente que le impiden llevar fruto en abundancia. Él azota si es necesario para quitar todo pecado y todo obstáculo que limite la vida espiritual. El sufrimiento es uno de los recursos del Padre Celestial en su trabajo de limpieza en los que creemos en Él. Este concepto se encuentra en Romanos 5, versos 3 y 4, y en Santiago 1, versos 2 al 4. El otro recurso que el Padre usa es la palabra de Dios, la Biblia. Por eso le dice a sus discípulos que ya están limpios por la palabra que les habló. La Biblia es instrumental en la limpieza inicial y la salvación del creyente. Además, continúa podándonos y limpiándonos durante toda nuestra vida terrenal para que continuemos llevando fruto. Cristo usa el sufrimiento para preparar a su pueblo para la poda que hace la Biblia. Dios usa su palabra como un cuchillo que se usa para podar, porque ella, su palabra, dice que es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto se encuentra en Hebreos 4, verso 2. Voy a leer los versos 4 y 5. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como la rama no puede llevar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la planta, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la planta y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Estos versos presentan y enfatizan dos verdades importantes. En primer lugar, ya que todos los creyentes verdaderos, los que permanecen en Cristo y Cristo permanece en ellos, producen fruto espiritual, no existe tal cosa como un cristiano infructuoso. En segundo lugar, los creyentes no pueden dar fruto por sí mismos, ya que Cristo dijo que separados de Él nada podemos hacer. La palabra permanecer significa quedarse, persistir. El hecho de permanecer es evidencia de que la salvación ha tenido lugar. La evidencia de la salvación es la permanencia y la continuidad en el servicio a Jesucristo y a su enseñanza. Creer y permanecer son aspectos esenciales
de la salvación. Puede haber ocasiones en que los cristianos tengan deslices, pero las ramas verdaderas, por quienes fluye la vida de la planta, que es Jesucristo, no pueden dejar de producir fruto. ¿Qué es fruto espiritual? Un error común iguala el fruto con el éxito externo. La Biblia asegura, en ninguna parte asegura que el fruto espiritual tiene que ver con el resultado externo o el comportamiento externo. La Escritura define el fruto en términos de calidad espiritual. Pablo le dice a los Gálatas, en el libro de Gálatas, y a nosotros, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Esto está en Gálatas 5, versos 22 y 23. Estos rasgos, cuando están presentes en nuestro carácter, constituyen fruto espiritual y se convierten en testimonio a las personas que nos ven y nos tratan. El comportamiento santo, justo, que honra a Dios, es fruto espiritual. Esto está en Romanos 6, verso 22. La alabanza ofrecida a Dios, cuando alabamos a Dios, también es fruto espiritual. Esto lo dice en Hebreos 13, 15. El amor que satisface las necesidades de las demás personas también es fruto espiritual. Eso lo dice en Filipenses 4, 16 y 17 y en Santiago 2, 14 al 17. La Biblia define como fruto las personas que se convierten al Evangelio de Jesucristo. No los creyentes superficiales, sino los discípulos auténticos que permanecen unidos a Él, la vid verdadera. Y por lo tanto, las gestiones que hacemos para llevar el mensaje de salvación son fruto espiritual. En la Biblia, en el capítulo 12 de 1 Corintios, el apóstol Pablo nos llama la atención hacia lo que él llama dones espirituales, que son regalos espirituales del Espíritu Santo hacia los que creemos en Él. La implementación de estos regalos espirituales son fruto espiritual. Y esto me trae a una reflexión en el capítulo 10 de Romanos, los versos 3, 14 y 15, dice: ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Dichosos son las personas que llevan el mensaje de salvación. Los creyentes tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje de salvación. Eso es un privilegio que el Señor nos ha dado. Jesucristo nos dijo en lo que conocemos como la Gran Comisión, que fuésemos por todo el mundo y llevásemos el Evangelio a toda criatura. Que el que no recibiera el Evangelio sería salvo, y el que no lo recibiera sería condenado.
Es nuestra responsabilidad. Recuerdo un pasaje en Segunda Reyes, donde hay 4 leprosos disfrutando de un botín que un ejército enemigo había dejado, mientras que las personas dentro de la ciudad estaban muriéndose de hambre. Y ellos se preguntaron, ¿qué hacemos nosotros aquí? Disfrutando de toda esta abundancia, mientras nuestros hermanos, nuestros ciudadanos, los ciudadanos de la ciudad, están muriéndose de hambre. Debemos ir y decirles la abundancia que hay aquí. Esa responsabilidad es nuestra. Tenemos la responsabilidad de llevar este evangelio a otras personas. Leo el verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como rama, y se secarán, y los echarán en el fuego, y arderán. Un destino distinto espera a las ramas que no llevan fruto. El labrador cortará las ramas secas y sin vida, porque van en detrimento de la salud de la planta. En la comparación del Señor, el Padre desprende las ramas falsas y no regeneradas de su unión superficial en la planta y las desecha. Aquí no se refiere a verdaderos cristianos que pierden la salvación, como algunas personas afirman, algunos hermanos nuestros afirman, ni a los cristianos auténticos que no dan fruto, porque esto es imposible. El cristiano auténtico da fruto. El hecho de que estas ramas no den fruto señala que son discípulos falsos e incrédulos, pues todos los cristianos verdaderos dan fruto. Además, Jesús declaró que Él no arrojaría a ningún discípulo verdadero. Él dijo en Juan 6, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. El destino final que espera a las ramas falsas es que serán echadas al fuego. La elección que enfrenta toda persona es clara. Creer en Cristo y permanecer en Él como un discípulo auténtico producirá un comportamiento justo y dará como resultado el gozo y la bendición eterna. Pero aquellas cuya profesión de fe es falsa no darán fruto y al final serán arrojados al tormento eterno del infierno. Leo el verso 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Esta promesa de Jesús supone o implica que se satisfacen 3 condiciones para su cumplimiento. En primer lugar, la oración que Jesús promete responder es la que se hace en su nombre. Está muy bien que nosotros terminamos nuestras oraciones con la frase en el nombre de Jesús, amén. Eso está muy correcto, está muy bien y es agradable a Dios. Pero el hacer una oración en el nombre de Jesús supone que la oración sea consecuente con el carácter y la voluntad de Jesús, de modo que Él pueda manifestar su gloria al responderla. Tiene que estar de acuerdo con el carácter y con las enseñanzas de Jesús. En segundo lugar, es para que
es para las personas que tienen una unión permanente con Jesucristo y por lo tanto permanecen en Él. Dios no está comprometido a responder las oraciones de los incrédulos, aunque puede hacerlo si se ajusta a sus propósitos. En tercer lugar, la tercera condición es que las palabras de Cristo permanezcan en la persona que hace la petición. La promesa de oración respondida solo se da para aquellos cuyas vidas están controladas por los mandamientos de la palabra de Dios. En Salmo 66, 18 y en Santiago 4, verso 3, se advierte a quienes están controlados por los deseos egoístas que sus oraciones no serán contestadas, no serán respondidas. Los creyentes verdaderos obedecen los mandatos de Cristo mediante el sometimiento a su palabra. Por su compromiso con la palabra de Dios, se dedican a hacer la voluntad de Dios y así sus oraciones son efectivas, lo que tiene el efecto de glorificar a Dios. Leo el verso 8. En esto es glorificado mi Padre, cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. El tema más importante y más grande del universo es la gloria de Dios. Llevar una vida que dé gloria a Dios es un privilegio y es un deber, el deber más grande que tenemos los creyentes. Solo los que estamos en Cristo podemos darle gloria verdadera. Leo los versos 9 y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús prometió que quienes permanecen en Él experimentarán su amor. Perdón. La forma de hacerlo es guardar sus mandamientos, así como Él guardó los mandamientos del Padre Celestial y permanece en su amor. La obediencia es la clave para experimentar la bendición de Dios. Leo el verso 11. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y así su gozo sea completo. La bendición suprema a la cual contribuyen todas las otras bendiciones es el gozo que se comparte en la comunión íntima con el Padre Celestial. El Señor Jesucristo prometió que su gozo permanecería y controlaría la vida de quienes caminan en comunión con Él. Luego Jesús reitera esta promesa en lo que conocemos como la oración intercesora, que está en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. El verso 13 de ese capítulo dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que estos tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Hay dos clases de personas en el mundo: los que han recibido a Jesucristo como su Salvador y Señor y los que no lo han hecho. Aquí no hay término medio. ¿Se es hijo de Dios o no se es? Aquellos de ustedes que ya lo son, los felicito. Aquellos que no lo son, les invito a recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9,
Lee como sigue. Pues por la verdad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. Esto no es algo que ustedes hayan conseguido, sino que es un regalo de Dios. No es el resultado de las propias acciones de ustedes, de modo que nadie puede jactarse de nada. La salvación es por la bondad de Dios y la persona que se la apropia lo hace por fe únicamente. Aunque solo la fe permite al creyente reconocer a Cristo como su Salvador y Señor, no puede considerarse que esto sea una gestión que la persona, por su iniciativa y por su acción propia, lleve a cabo. Es un regalo de Dios. Tiene fe a quien Dios, por medio del Espíritu Santo, se la da. La fe implica la aceptación y la confianza en Cristo, quien Él es, su obra y su promesa. Las promesas de Cristo mediante las cuales el creyente lo recibe como su propio y personal Salvador y Señor. La fe bíblica es creer en la verdad de Cristo, porque Dios así lo dice en la Biblia. Aquellos de ustedes que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador y Señor, reconozcan que Jesús es el Hijo de Dios. Acepten que el castigo que Él recibió en la cruz del Calvario lo hizo en sustitución de ustedes. Y reconózcanlo como su Salvador y Señor. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo recibimos a Jesús como nuestro Salvador y Señor? En Romanos, capítulo 10, versos del 8 al 10, nos dice cómo se hace eso. Y leo: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu mente. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu mente que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la mente se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. En primer lugar, para ser salvo hay que oír la palabra de Dios. Al oír la palabra de Dios, Dios produce fe en ti. La fe es un regalo de Dios. La fe que Dios te regala te permite creer que Jesús es el Hijo de Dios y que vino al mundo a recibir el castigo que tú te mereces por ser pecador y por los pecados que cometes. Cuando creemos en Jesús, nos damos cuenta de lo indignos que somos delante de Él y nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos perdón. En segundo lugar, debemos aceptar y creer en nuestra mente que Jesús es el Señor y que su sacrificio y su resurrección fueron hechos en sustitución tuya y para tus beneficios. Pedirle a Jesús que su sacrificio y su resurrección te sean aplicados a ti y así recibirle como tu Salvador y Señor. En tercer lugar, da testimonio público de haber recibido a Jesús como tu Salvador y Señor. El bautismo es un testimonio público de tu fe en Jesús. Visita una iglesia evangélica cristiana, comunícale tu decisión por Cristo y solicita ser bautizado. Para mí ha sido un honor y un placer traer esta porción de la palabra de Dios para ustedes. Les agradezco sobre todo su audiencia y les solicito que se suscriban a este canal, leer
explicar y aplicar pasajes bíblicos y denlo a conocer a sus personas conocidas para que ellos también se suscriban. Que el Señor les bendiga y les guarde y que Él les atienda sus peticiones, especialmente la petición de convertirlo en su Señor y Salvador. Hasta la próxima.